grabación. Sí, claro. Ya estaría. Ya está. Bueno, pues os dejo con Rafael Borges, que es el primer ponente de la mañana. Bueno. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Alberto. Bueno, yo quería un poco en esta primera presentación pues darle el encuadre a lo que sería la jornada y un poco la razón de ser de esta investigación. Entonces, un poco muy breve repaso de lo que es, qué peculiaridades tiene la calidad del aire urbano y qué implicaciones y retos plantea. La motivación principal de dedicarnos a esto es, sin duda, el interés o el afán por contribuir a reducir los impactos negativos que genera la contaminación atmosférica. Entonces, bueno, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, son atribuibles a una mala calidad del aire del orden de 8 millones de muertes prematuras al año. Lamentablemente, con la reciente pandemia, pues ya sabemos todos qué aspecto tiene 1 millón de muertos, 2 millones de muertos. Estamos hablando de 8 millones de muertos, ¿vale? Es una cifra realmente dramática. Esto representa casi el 8% de la mortalidad total por muy diversos procesos, muy diversas afecciones, tanto de tipo respiratorio como de tipo cardiovascular o incluso, por ejemplo, la contaminación atmosférica es un carcinogénico demostrado, ¿no? Entonces, hay una serie de afecciones realmente muy graves que en su caso más extremo pues, pueden conducir a la muerte prematura. Es cierto que estos efectos no se distribuyen de manera homogénea por todo el planeta, como podemos ver en este mapa, ¿no? Hay países, sobre todo los países en vía de desarrollo, que son los que realmente están sufriendo de manera más acusada esta carga de enfermedad. En cualquier caso, si mirásemos dentro de cualquiera de estos países, veríamos que los efectos esencialmente ocurren en las ciudades. En las ciudades, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues lo podemos reducir a dos factores bastante evidentes, ¿no? Por un lado, como vemos en este ejemplo de Europa, que conocemos todos, pues por un lado se ve, esto sería por ejemplo un mapa de las emisiones anuales de óxido de nitrógeno y se ven perfectamente los principales núcleos urbanos. Entonces, las ciudades típicamente se concentran muchas actividades emisoras y tenemos altos niveles de concentración de emisión. Esto conduce a altos niveles de concentración en el aire ambiente, lo que nosotros ya respiramos. Esto, si lo combinamos con la distribución de la población, pues vemos que efectivamente lo que tenemos es en las ciudades una concentración de muchas emisiones de contaminantes y mucha gente respirándolo. Y por lo tanto, pues ahí es donde tenemos los principales impactos. Estamos hablando que incluso en sitios, regiones que yo me atrevo a decir que tenemos una calidad del aire bastante buena, como pueda ser Europa, es de las mejores en el mundo, aún así, todavía tenemos problemas de salud considerables y problemas de cumplimiento de la legislación. Sin ir más lejos, pues en Europa se estima que del orden de 500.000 de muertes prematuras se pueden asociar a la contaminación atmosférica. Estamos hablando de Europa. Esta superación de estos niveles, como vemos en el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que podemos ver aquí para 3 de los principales compuestos que son más relevantes desde el punto de vista de impactos en salud, como son las partículas finas, el PM2,5, el NO2 y el ozono, pues vemos que cualquier puntito en este mapa que sea de color rojo, pues eso básicamente significa un incumplimiento de los valores legales, ¿vale? Hay unos niveles de calidad del aire que no deben superarse y en caso de que se superen, el país miembro, Estado miembro, está obligado, o esa ciudad en concreto, esa aglomeración, está obligado a desarrollar un plan de mejora de la calidad del aire, ¿vale? Es una obligación legal. Luego, fijaros, hay un montón de trabajo por hacer, ¿vale? Hay un montón de puntitos rojos en el mapa todavía y estamos hablando de Europa, ¿vale? Y no solamente, y yo creo que esto es más importante, no solamente estamos hablando de una cuestión legal, o sea, no solamente es que estemos vinculados legalmente, obligados a desarrollar estos planes, sino que también estas intervenciones están absolutamente justificadas desde el punto de vista de la salud pública, porque no olvidemos que, por un lado, tenemos los niveles de concentración máximos asumibles según la legislación, pero luego está la Organización Mundial de la Salud diciendo o promulgando unos valores guía que serían deseables,
quizás son demasiado estrictos para imponerse legalmente por las implicaciones económicas y técnicas que tienen, pero desde el punto de vista de salud pública, sin duda, estaríamos apuntando a estos niveles, que son bastante más restrictivos, ¿vale? Muy recientemente se revisaron en 2021 y, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en las ciudades es cumplir con la media anual, la concentración media anual de NO2, que está en 40 microgramos por metro cúbico. Según la Organización Mundial de la Salud, sería deseable tener 10. ¿Vale? Luego el reto es realmente muy, muy importante, pero también los beneficios potenciales son enormes. Por ejemplo, en este análisis se ve, por ejemplo, cuál sería la ganancia, por ejemplo, de cumplir los valores guía propuesto por la Organización Mundial de la Salud en Europa en relación a las partículas finas y como vemos en prácticamente toda Europa, como mínimo ahorraríamos o, digamos, dejaríamos de incurrir en la mitad de la mortalidad. Es decir, estaríamos salvando un montón de vidas. ¿De acuerdo? O sea, esto es, digamos, con esto quiero decir que merece mucho la pena. Además, yo creo que es fundamental que mejoremos la calidad del aire en las ciudades porque hay una tendencia clarísima, que quizá en Europa no la vemos tanto, pero a nivel mundial hay una tendencia clarísima a que la población se concentre en las ciudades. Las ciudades, pues bueno, satisfacen una serie de necesidades vitales que tenemos. Actualmente ya el 55% de las personas vivimos en ciudades, pero a mitad del siglo probablemente este porcentaje se aumente a mínimo 2/3, ¿no? Y como veis en algunos países o algunas regiones, como por ejemplo la africana o la asiática, la tendencia a concentrarse en ciudades es enorme. Y estos problemas que nosotros estamos teniendo aquí son muchísimo más graves en ese tipo de ciudades. Luego, yo creo que está absolutamente justificado la mejora, centrarse o poner nuestros esfuerzos en mejorar la calidad del aire en las ciudades. Es verdad que se han hecho cosas, se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, en Europa ha habido muchas políticas, muchos programas, tanto de nivel internacional, de lo que es la propia Comisión, como a nivel local. Se han hecho muchas políticas y el resultado es, como vemos en este gráfico, pues que mientras que el Producto Interior Bruto, digamos un indicador de la riqueza, pues ligeramente ha subido, hemos sido capaces de reducir nuestras emisiones, ¿vale? Esto es una buena noticia. Hemos sido capaces de desacoplar en muy pequeña medida, también hay que decirlo, nuestro nivel de emisión de nuestro nivel de vida, digamos, ¿no? Si podemos identificar el GDP como un indicador de vida. Es decir, hay cosas que sabemos hacer, hay medidas que hemos tomado y han sido efectivas, muy especialmente relacionadas con el tráfico rodado, ¿no? También nuestros sectores. No obstante, como hemos visto, los retos son enormes, es decir, todavía queda un camino muy grande por recorrer y para llegar a esos niveles de reducción todavía hay muchas cosas que no sabemos, ¿vale? O sea, quiere decir, tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir reduciendo, pero a la vez necesitamos mejorar nuestra comprensión de muchos procesos que suceden en las ciudades y que son particularmente complejos, ¿no? Antes se mencionaba por parte en la introducción la complejidad que tiene la contaminación atmosférica. Bueno, pues esa complejidad es mucho más grande dentro de las ciudades, debido a que tenemos una mezcla enorme de muchas fuentes, muchas escalas relevantes que están interaccionando y hay algunos procesos que todavía no terminamos de conocer bien. Por ejemplo, una cosa que hace particularmente complicada la dinámica atmosférica en las ciudades es la presencia de obstáculos, ¿vale? Pues, por ejemplo, todo lo que son infraestructuras artificiales, como por ejemplo edificios o los cambios de uso del suelo, pues eso altera las propiedades físicas del medio y hace, por ejemplo, pues, que tengamos una reducción muy considerable de la intensidad del viento, lo que dificulta mucho la dispersión y tiende a que los contaminantes se acumulen. No solamente eso, sino que también genera un montón de turbulencia a nivel local que hace que existan unos gradientes enormes espaciotemporales, de tal manera que tú puedes ir andando por una calle y según decidas andar por el lado derecho de la calle o el lado izquierdo, pues tener una diferencia de concentración del 30%. Estamos hablando de cosas que son muy difíciles de describir, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el uso de la vegetación en las ciudades. Pues es una cosa que estamos aprendiendo qué efecto tiene, porque pues a lo mejor puede ser positivo desde el punto de vista de la mitigación de, por ejemplo, de los efectos del cambio climático, pero también pues tenemos que entender bien qué papel juegan en esta dinámica atmosférica.
Luego también, como decía, yo creo que uno de los principales retos es entender cómo se relacionan estas diversas escalas. Igual que hay contaminantes que tienen tiempos de vida relativamente largos y fenómenos de transporte a larga distancia, como por ejemplo el polvo sahariano, que todos hemos evidenciado este verano, ¿no? Pues hay otros contaminantes que son muy locales y cómo se combinan estas distintas escalas y cómo, por ejemplo, cuando hacemos nuestros análisis a nivel de ciudad, este es el ejemplo de Madrid, pues por ejemplo, las simulaciones y las mediciones que hacemos nos dicen una cosa cuando estamos a mesoescala, pero por ejemplo, cuando bajamos a nivel micro de qué está pasando en una calle, pues como vemos, por ejemplo, el resultado que nos están diciendo estos dos modelos en conjunto es exactamente lo mismo. Por ejemplo, esto es qué respuesta tendríamos ante una determinada restricción al tráfico en Madrid. Los dos modelos, tanto el de mesoescala como el de microescala, nos están diciendo lo mismo, pero fijaros la diferencia que hay de una calle a otra y, como decía, de un lado a otro. Entonces, esto son cosas todavía que tenemos que mejorar la descripción tanto para hacer simulaciones como para hacer mediciones. Eso es otra gran vía de investigación. De tal manera que estos aspectos, bueno, pues todavía tenemos que mejorar nuestra comprensión para minimizar la exposición, esencialmente, y que nuestros esfuerzos de reducción de emisiones sean más efectivos. También es muy importante que entendamos que todo cambia porque el clima está cambiando. Entonces, ese clima que está cambiando y tenemos proyecciones climáticas, lo estamos viendo en estudios en el pasado. Vemos como, por ejemplo, en España en concreto, el proceso de cambio climático está empeorando la calidad del aire, no la está mejorando, muy especialmente para compuestos muy relevantes para la salud, como es el PM10. Y también tenemos necesidad de saber cómo va a evolucionar en el futuro. Y en ese sentido, pues nuestra única herramienta son los modelos. Entonces, bueno, pues hay una serie de proyecciones climáticas y escenarios climáticos globales y pues hay una necesidad muy grande de bajar la escala localmente para entender qué va a pasar en un determinado sitio y saber qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos. Esto también necesita todavía de bastante estudio. Y por terminar, y podría citar más cuestiones, ¿no? Pero también es quizá una de las cosas más importantes o más complicadas es entender cuáles son las sinergias que suceden entre todos estos fenómenos, de tal manera que al final la respuesta química de la atmósfera se ve muy condicionada por todos estos factores, de tal manera que a lo mejor las medidas que has tomado en el pasado para mejorar la calidad del aire, la respuesta que has visto no necesariamente se tiene que reproducir en el futuro, porque está cambiando la manera en que la atmósfera procesa los contaminantes y genera contaminantes secundarios, es decir, especies que proceden de reacciones de sus precursores que son emitidos. Entonces, está clarísimo que esto no podemos pararnos. Con lo que sabemos, hay argumentos más que suficientes para tener una acción muy decidida desde el punto de vista de los ciudadanos y desde el punto de vista de los políticos de impulsar medidas de reducción de emisiones, eso por supuesto, pero además necesitamos seguir investigando. Y aquí es donde, por ejemplo, proyectos como el que vamos a ver hoy de CAPOX, pues creo que tienen muchísimo interés. Y sin más, pues agradeceros mucho la atención y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, pasamos directamente. Hay tiempo para preguntas ahora. Se tienen las 11:30, entonces yo creo que sí que hay tiempo. Para quien le pueda interesar de aquí o quien esté en el lado de la pantalla. Si alguien quiere hacer una pregunta, Santiago. Me gusta mucho el punto de vista que habéis puesto sobre el aire urbano y rural cada vez es más difícil. Madrid está en medio blanco también. Siempre se plantea que un contaminante afecta a vidas, pero las vidas, lo hemos visto en la pandemia, no son mismas. Yo creo que lo que hay que orientarlo es hacia la economía, porque ¿cuánto gasta un paciente crónico durante 40 años? Ahí es donde hay que orientar, yo creo, el problema medioambiental a la economía. Hay muchos estudios que tratan precisamente como palanca adicional, pues por si, digamos, nos falta la motivación desde el punto de vista del respeto a la vida y, bueno, pues los dramas que hay detrás de la muerte, que no son números, ¿no? Hay estudios que intentan traducir económicamente los impactos de la contaminación atmosférica y no solamente es el gasto o sea, está por un lado, es muy importante los gastos en cuidados médicos,
y también las pérdidas laborales por ausentismo, etcétera. Con lo cual, está más que demostrado que cada euro que tú inviertas en contaminación atmosférica va a tener un retorno de 2-3 euros, ¿no? Es muy difícil cuantificar económicamente estas cosas, pero desde el punto de vista económico, absolutamente, el punto también es evidente. Está centrado mejor de manera global en las ciudades, pero las ciudades, claro, son distintas. Yo, por ejemplo, tengo una ciudad industrial, la refinería. ¿Tenéis distinciones de este tipo de ciudades? Sí, eso lo vamos a ver ahora y es un poco la motivación que nos llevó a, digamos, los antecedentes proceden de cosas que hemos visto, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y efectivamente la pregunta era, oye, ¿y esto va a pasar en todas partes? Porque cada ciudad tiene sus particularidades. Entonces, gracias a, digamos, por esa razón, el enfoque que hemos hecho ha sido del ámbito europeo, de tal manera que hemos intentado analizar qué está pasando en ciudades muy distintas. Eso no, ya lo van a contar mis compañeros. Claro. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero en general tengo que decir que si te refieres al apoyo que tenemos desde el punto de vista de las administraciones, en general nuestra experiencia siempre ha sido muy positiva. Siempre hemos tenido apoyo. O sea, siempre hemos tenido apoyo y colaboración, ¿no? Y normalmente, además, en este tipo de proyectos intentamos siempre involucrar al propietario del problema. Yo creo que esto es una tendencia clarísima, ¿no? De aquí a la investigación en el futuro, cada vez menos, creo que tiene menos sentido que nos encerremos nosotros en los laboratorios, hagamos nuestras cosas y luego le contemos los resultados al cliente. Cada vez más lo que tienes que es ir de la mano del propietario del problema, que en este caso somos todos, pero digamos legalmente es la administración. Entonces es fundamental que directa o indirectamente trabajes con ellos. Y en ese sentido siempre hemos intentado hacerlo y la verdad es que la cooperación ha sido muy buena y todo han sido facilidades, dentro de que pues luego ya las cosas siempre son complicadas, ¿no? ¿Acaso yo, si puedo permitirme aprovechar esta pregunta, pues aprovecharía para pedirle a nuestras administraciones un poquito más de decisión a la hora de tomar medidas un pelín más ambiciosas? Pero en lo que respecta a nuestro trabajo, la verdad que no tengo ninguna queja. Una pregunta más, o alguien, Rafa, si que te oyen de lo que están al lado de la pantalla, ¿quieren hacer una pregunta? No hay tiempo. ¿No? No sé, porque no veo. Si me lo puede decir. Si alguien que en el chat lo diga, Muy bien. le pones la presentación a María. Es. Gracias, Rafa.